Mi catecismo parroquial. Conociendo a Jesús divino. Tema 14. La infancia de Jesús. El Verbo hecho carne, que debía venir a reinar en nosotros, ahora, debido a la desobediencia de Adán, vino al mundo para redimirnos y para restablecer en el hombre lo que Dios había soñado de nosotros y para nosotros. Vivió como uno de nosotros y lo hizo de manera oculta para esperar el tiempo determinado por Dios para darse a conocer a los hombres. En esta lección vamos a conocer algunos hechos y aspectos de la vida de Jesús para familiarizarnos con Él y su historia, mientras vivió en su humanidad en la tierra. Recordemos que el niño Dios nace en Belén, en un pesebre, porque no quisieron darles un sitio en algún albergue. Y cuando se cumplieron los 8 días de su nacimiento, fue llevado al templo para circuncidarle, y le pusieron el nombre de Jesús, tal como el arcángel había dicho antes de ser concebido en el seno. Hoy en día, cuando los niños nacen, se acostumbra a bautizarlos y ponerles un nombre para integrarlos a la iglesia y puedan nuevamente ser hijos de Dios al quitarles el pecado original. Pues ahí recibimos a Jesús mismo y recibimos nuevamente su vida divina, la vida de hijos de Dios. En los tiempos de Jesús no se bautizaba aún, y a los bebés únicamente los llevaban al templo para circuncidarlos y les ponían nombre. Sin embargo, no se quitaba el pecado original. Llevarlos al templo estaba ordenado en la ley, pues representaba, a modo individual, la alianza entre Dios y su pueblo. Había también otro mandato, el de presentar al Señor a todo varón primogénito, es decir, cuando nacía el primer varoncito de la familia, debía ser llevado al templo para presentarlo al Señor. La Biblia nos dice que según la ley de Moisés, cumplidos 40 días de nacimiento, debían ir al templo para purificarse. Así que llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor y cumplir los preceptos de la ley. Todos los mandatos del Señor a su pueblo, o sea, la voluntad de Dios ordenada, era cumplida fielmente por la Sagrada Familia, porque querían llevar a cabo todo cuanto quería Dios Padre Celestial. Cuando Jesús nace y los magos de Oriente fueron a adorarle, el rey Herodes, que gobernaba en ese tiempo, les había dado la instrucción de avisarle dónde había nacido el rey de los judíos, para también él ir a adorarlo. Pero en realidad quería matarlo, pues no quería que hubiera más rey que él. Por eso, como los reyes magos, inspirados por Dios, se fueron por otro camino, Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años, queriendo asegurar que entre ellos moriría Jesús. Estos niños fueron los primeros mártires de la era cristiana,
que hoy conocemos como los santos inocentes. Por cierto, mártir significa morir por causa de Cristo. Por eso, el ángel del Señor, en sueños, le advirtió a José que tomara al niño y a su madre y huyera a Egipto. También por ese hecho, sabemos que Jesús pasó sus primeros años en otro país, en Egipto, y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes. La Biblia nos describe que, muerto Herodes, el ángel del Señor nuevamente se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: «Prepárate, toma contigo al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que querían atentar contra la vida del niño». José, con su familia, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret. Será en Nazaret donde Jesús pasará gran parte de su vida, hasta que llegue el momento de darse a conocer. La palabra de Dios nos dice: el niño crecía, se fortalecía y se iba llenando de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Una de las pocas cosas que conocemos de su infancia es cuando se perdió en el templo. Tenía 12 años. Veamos qué nos relata la Biblia. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al ver esto, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús le respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?». Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. María, su madre, que por ser inmaculada tenía la ciencia infusa, o sea, un conocimiento muy grande de Dios, y que es precisamente uno de los dones que Adán había perdido por la desobediencia. Conocía perfectamente todo lo referente a su hijo, pero ella callaba para no sobresalir frente a José, y así conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Este acontecimiento es lo último que conocemos de Jesús
mientras crecía. Sus amorosos padres le dan un dulce regaño por este suceso. Y Jesús, obediente a Dios y a ellos, en adelante vivirá en total sumisión a sus padres. A esta etapa de su vida la conocemos como la vida oculta de Jesús, porque ya no sabremos más de él, sino hasta los 30 años, cuando su primo Juan el Bautista lo bautizara en el río Jordán, dando inicio a su vida pública. Un aspecto importantísimo que debemos tomar en cuenta y tenerlo muy presente en nuestro corazón es lo siguiente. Aquí estamos conociendo la humanidad de Jesús, es decir, su vida como hombre. Pero Jesús también es Dios, y de su vida divina nada conocemos. Sin embargo, tomando en cuenta su naturaleza divina, no debemos perder de vista que algo muy grande realizó siempre, junto con su humanidad: actos divinos. Es decir, también de manera oculta, con su divinidad, hacía muchísimas más cosas a modo divino, lo que suele hacer Dios cuando actúa y que ustedes, niños, poco a poco irán descubriendo también, cuando vayan creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Así que seamos muy atentos a recibir de nuestro amado Jesús, de Jesús divino, todo lo que quiere comunicarnos. Y que conocerlo no sea solo para nuestra preparación del catecismo, para recibir la Eucaristía, sino también para remediar su necesidad de naturaleza: amar, amándolo toda nuestra vida.